Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios sea en esta estimada audiencia. Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Eliane Sucre. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartir. Así que comparte esta palabra con aquellos seres que más amas, con aquellas personas que deseas que verdaderamente Dios sobre en ella. Pues comparte esta enseñanza. En esta hora, ¿qué Dios nos quiere decir? Orando es que se ganan las batallas. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a ver cómo es que se gana la batalla. Orando. La gloria y la honra sea para el Señor. Así que vamos a permitirle al gran yo soy que sea Él manifestándose en medio nuestro conforme a su voluntad, conforme a su propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Porque sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Aleluya. Gloria al gran yo soy. Gloria al Señor, alabanza. ¿Se ve mejor así o no? O así. Vive Cristo Jesús. De nuevo, la gente está entrando de nuevo. Gloria a Dios, aleluya. Así mismo. Bueno, voy a leer la porción de la palabra esta para iniciar, para que no queden así los que están entrando. Amén. Voy a leer en Efesios 6, 17 al 20. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Vive Cristo Jesús. Dice: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. En esta hora te doy toda la gloria y todo el honor a ti, que te lo mereces en este momento. Renuncio a todo intelecto humano para que te entrones conforme a tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Estamos en tus manos, Padre Celestial. Oh, gloria al gran yo soy, aleluya. Vive Cristo. Gracias, Señor. Un vaso vacío soy para que me llenes de tu presencia en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, aleluya. Vive Cristo. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta palabra? Este tema, orando es que se ganan las fuertes batallas. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta hora? Pues el Señor está hablando en nuestras vidas al respecto de que en la oración hay victoria. En la oración vemos cómo la gloria del Señor se manifiesta. En la oración vemos cómo Dios hace y cómo Dios obra. ¿Qué quiere decir? Que si hablas con Dios, si te agarras del Señor, si le crees al gran yo soy, pues efectivamente vas a ver respuesta de parte del Señor, porque has puesto tu confianza, has esperado y le has creído a Dios de que Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, ¿cuántos le están creyendo al Señor en esta hora? Pues si tú le estás creyendo al Señor, Dios va a hacer cosas maravillosas contigo, cosas lindas y hermosas conforme a su voluntad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Simplemente tenemos que creerle al Señor, creemos que creer al gran yo soy, y Dios va a hacer cosas grandes conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Tan solo cree, di la palabra y Dios va a obrar, Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida como a Él le place. Aleluya. Ahora, ¿qué debes hacer? Pues agarrarte del Señor, pedirle al gran yo soy que haga en ti y que puedas ver cómo Dios obra conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, porque Dios es grande, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y Él hace la vida del hombre conforme a su voluntad y conforme a su propósito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tan solo créele al Señor lo que dijo un día que haría contigo, y Dios lo va a hacer. Aleluya. Vive Cristo Jesús. Así que habla con Dios, y una vez que estés hablando con Dios, pues vas a ver victorias en Dios si te centras en confiar, en creer, en esperar que Dios lo va a hacer, que Dios va a obrar y que Dios va a transformar tu escenario presente al escenario por venir en base a su voluntad.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que empieza a creer al Rey de Reyes, empieza a creer al Señor de Señores, empieza a creer al que todo lo puede, porque Dios va a obrar y va a abrir puertas a manera de que veas la victoria en Cristo Jesús, siempre y cuando decidas hablar con Él, decidas honrarle a Él y exaltar su nombre y serle fiel. Aleluya. Así que decide en esta hora serle fiel al gran yo soy y verás respuesta de parte del Señor. Verás cómo Dios empieza a obrar, cómo Dios empieza a transformar tu escenario y empiezas a ver la victoria en Cristo Jesús. Cuando ves la victoria, cuando verdaderamente te centras en Dios y esperas en el Señor de que Él haga en tu vida conforme a su voluntad. Si te centras en hablar al gran yo soy y creer al Rey de Reyes, pues vas a ver respuesta de parte del Señor en tu vida. Vas a ver respuesta de parte de Dios en tu casa. Vas a ver cómo Dios cambia tu situación, tu circunstancia, y vas a ver a Dios manifestarse con poder en el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé cuántos quieren ver los escenarios cambiarse, cómo quieren ver que las cosas cambien, pero si usted se proyecta en Dios, si usted se proyecta en el Rey de Reyes, usted va a ver cómo sus escenarios van a ser transformados y usted va a ver las cosas diferentes porque le está creyendo al Señor, porque está creyendo que Dios va a hacer cosas maravillosas con su vida, y el escenario que usted vive actualmente, Dios lo va a cambiar conforme a su voluntad, conforme a su propósito, y usted podrá ver la victoria que proviene de parte del Señor a su favor, porque ciertamente el que está con Dios pues es más que bendecido, está más que en victoria, por cuanto le ha creído al Señor, por cuanto ha creído al gran yo soy y ha esperado en que Dios va a hacer, en que Dios va a obrar, en que Dios se va a manifestar, en que Dios va a ministrar cosas grandes en su vida conforme a su voluntad. Así que créele al Señor en esta hora que Dios va a abrir las puertas y que vas a tener victoria de parte del Señor para con tu vida, siempre y cuando hables con Él, siempre y cuando te centres en Dios, siempre y cuando esperes en el Señor, pues vas a ver cómo Él hace cosas grandes y maravillosas para contigo. Siempre que dispongas en tu corazón honrar a Dios, pues Dios va a canalizar y las puertas serán abiertas y verás su gloria. Pero ¿estás dispuesto a ver la gloria del Señor en tu vida? ¿Estás dispuesto a ver a Dios manifestarse en ti? ¿Estás dispuesto a ver a Dios hacer cosas grandes? ¿Estás dispuesto a ver cómo Dios ministra en tu vida conforme a su voluntad? Gloria al Señor. Leí en Efesios 6, 17 al 20. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a dejarte dirigir por Dios, le vas a creer al Señor, vas a tomar ese yelmo de la salvación para proteger tu cabeza de todos esos dardos del maligno que quieren venir constantemente a atacar tu ser, o te vas a centrar en esta hora en el poderoso de Israel y le vas a creer al gran yo soy y vas a creer al Rey de Reyes y vas a ver cómo Dios obra en tu casa, cómo Dios obra en tu vida, cómo Dios cambia los escenarios y hace cosas grandes en ti. Pues créele al Señor en esta hora y Dios está dispuesto a transformarte todo tu ser conforme a su voluntad, conforme a su palabra, y puedas ver victoria de parte del Señor siempre y cuando mantengas la comunión con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Así que es tiempo de creerle al Señor, tiempo de creer al gran yo soy, tiempo de esperar en Él, tiempo de ver cómo mi Padre puede obrar en tu vida en base a su voluntad, en base a su propósito. Dios va a hacer cosas maravillosas para los que creen en su nombre, para los que se agarran del Padre en esta hora y dicen: yo venceré, yo me levantaré, yo tendré nueva fuerza, yo levantaré mis alas como las águilas, yo me dejaré guiar, yo me dejaré ver el propósito que Dios tiene conmigo. Yo voy a dejar que Dios lo haga en mí, yo voy a poner de mi parte y Dios va a obrar como Él quiere. Aleluya. Así que céntrate en Dios en esta hora y Dios va a hacer cosas maravillosas contigo en este preciso instante. Céntrate en el gran yo soy y Dios va a hacer cosas maravillosas contigo en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Así que, ¿cuántos se agarran del Señor? ¿Cuántos le creen al gran yo soy? ¿Cuántos esperan en el Rey de que mi Padre va a hacer cosas maravillosas con cada uno de ustedes conforme a su voluntad? Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Confiar, esperar, creer que en Dios todo lo puedo hacer, en Dios todo lo puedo alcanzar, en Dios puedo ver
la gloria del Señor manifiesta en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es rey, Dios es soberano, Dios todo lo puede, Dios revela a sus hijos, Dios transforma tu escenario negativo en positivo, Dios calma la tempestad siempre que estés constantemente conectado ante su presencia y creyéndole al gran yo soy de que Él es el que puede obrar, de que Él es el que puede hacer, de que Él puede transformar tu escenario, de que Él es el que calma la tempestad. Si confiesas, si crees que Dios va a hacer cosas grandes, pues estás seguro de que Dios lo va a hacer, de que Dios va a transformar tu escenario y que al final te va a dar la victoria. Pero tengo que confiar, tengo que creer, tengo que esperar, tengo que honrar a Dios y darle la gloria y el honor a quien se lo merece. Mi Padre merece toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda pleitesía. En todo momento y en todo tiempo Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue siendo fiel, aleluya. Así que agárrate del Señor. Agárrate del gran yo soy y Dios va a hacer cosas maravillosas contigo. Cree, confía, el tiempo de Dios es perfecto. En la oración hay restauración, hay liberación, hay avivamiento. En la oración, ¿qué viene siendo la oración? Hablar con Dios. Si tú propones en tu corazón hablar con el Padre, pues vas a ver cómo mi Rey amado obra en ti y verás cosas grandes y maravillosas. Verás cómo Dios transforma tu escenario y ves diferente la situación, con otra manera de pensar, otra manera de actuar, otra manera de ver, como al final vas a conseguir respuestas de parte de Dios, como Dios va a mover los escenarios a tu favor. En la oración tú vas a aprender a conocer a Dios y vas a decir: papá, yo quiero dejarme dirigir por ti, yo quiero ser un vaso agradable ante tu presencia, un instrumento en tus manos, aleluya. Un instrumento dirigido en base a tu voluntad, dispuesto a hacer lo que tú quieras que yo haga conforme a tu propósito, porque tú sigues siendo fiel, tú eres Dios y no hay nadie tan hermoso y tan bello como tú, oh Jesús. Te adora mi alma, te exalto, te glorifico, te doy la gloria y el honor, porque tú en esta hora lo mereces, Señor. Santo tú eres Dios, santo tú eres Rey, santo tú eres Padre. ¿Cuántos quieren ver a Dios obrar? ¿Cuántos quieren ver a Dios manifestarse con poder en su vida? Con gran poder y gloria, aleluya. En medio de esa tempestad, yo no sé qué categoría será ese huracán que estás viviendo en este momento. Lo que sí sé que todo va a depender en qué parte tú te ubiques, sea que estés dentro del huracán, en el medio, en el ojo del huracán, o simplemente estás en medio de la turbulencia que genera el mismo huracán, o estás por fuera recibiendo los peñascos que salen del mismo huracán. Yo no sé exactamente dónde te estás ubicando, pero si te estás centrando en Dios, si te estás centrando en el Padre, tú puedes ver paz en medio de esa tempestad, en medio de esa tormenta, en medio de ese huracán. Tú puedes ver paz. ¿Cómo alcanzas esa paz? Pues estando en el ojo del huracán. ¿Y cómo es eso, mi hermana? Pues si usted ve el ojo del huracán, en el ojo del huracán hay paz, hay tranquilidad. El tormento está a su alrededor, pero adentro hay paz. Y si el Señor está contigo, y si Dios en ti está obrando, y si la paz de Dios está en tu vida, pues tú simplemente vas a estar recibiendo esa paz que proviene del Santo Cordero del Señor. Aleluya. Del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esa paz que proviene de Dios, pues tú la vas a recibir en esta hora y vas a ver cómo Dios empieza a obrar, cómo Dios empieza a hacer y cómo al final tu situación, tu circunstancia, mira, va a cambiar con su gracia en el nombre de Cristo Jesús. Así que créele al gran yo soy en esta hora, créele al Rey de Reyes que Dios se va a manifestar con poder y gloria en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo digno. Para Dios no hay limitante, no hay sombra de variación, para Dios no existe nada imposible para Él. Así que si te agarras del Señor, si le crees al gran yo soy, si le crees al Rey de Reyes, pues vas a ver los escenarios transformados de parte del Señor. Y Dios va a cambiar tu situación, tu circunstancia en bendición. Así que tú decides qué hacer,
si me levanto en Dios, si sigo adelante y peleo y alcanzo mi victoria, o me quedo postrado y veo hacia atrás. ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta hora? ¿Qué usted ve que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Aleluya. ¿Cómo usted cree que debemos hacerlo? Gloria al Señor. ¿Cómo usted cree? Dígame. ¿Ah? Tengo que centrarme en Dios, tengo que honrar al Rey, tengo que adorar al Señor de señores y darle el honor a quien honor merece. Dios muestra, Dios revela, Dios obra en sus hijos. Claro que sí, Dios muestra, Dios revela y Dios obra. Pero ¿sabes qué? Todo tiene que ser un corazón dispuesto a tratar de comunicarse con Dios, a tratar de recibir cuando papá está manifestando, cuando papá está enseñando, cuando papá está revelando, cuando papá está hablando. Usted tiene que escuchar la voz de Dios conforme a la dirección del Rey. Si usted pone de su parte, pues usted va a obtener esa palabra eficaz en su vida, transformando su ser, transformando todo lo que representa su vida delante del Señor. Así que céntrate en Dios en esta hora. Créele al gran yo soy, crea al Rey de Reyes. Dios va a hacer cosas grandes. En el nombre de Cristo Jesús, cosas maravillosas va a hacer Dios. Y usted va a ver la gloria del Señor activa en su vida. Usted va a ver cómo Dios va a pelear a su favor y va a haber respaldo de parte del Señor. ¿Qué debo hacer? Agarrar la armadura del Señor, vestirme con la armadura de Dios en este preciso momento. El que no tiene la armadura del Señor pues debe vestirse de ella para que usted vea cómo Dios obra de una manera especial en usted, cómo Dios transforma de una manera especial su escenario y cómo ve las cosas diferentes conforme a la dirección de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Dios va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas. Simplemente tengo que creer, confiar, esperar que Dios va a obrar a mi favor, siempre y cuando ponga la disposición de mi corazón, de mi alma, de servir a Dios y de creer al gran yo soy, de que Dios hará algo especial con nosotros. Así que yo no sé cuánto le están creyendo al Señor en esta hora, cuántos se están agarrando de Dios, cuántos están viendo que Dios es el que hace, que Dios es el que obra, que Dios es el que transforma el escenario. Yo no sé cuánto lo están viendo así, pero mi Padre sí lo hace. Mi Padre hace cosas maravillosas con nosotros, y siempre que nosotros nos pongamos a disposición con Él, pues vamos a encontrar la respuesta que viene de parte del Señor, la respuesta que va a hablar a nuestro ser conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Así que agárrate de mi Padre en este momento. Céntrate en Dios, créele al gran yo soy y podrás ver respuesta de parte del Señor. Vas a ver cómo Dios va a canalizar tu vida en base a su lineamiento, en base a su propósito, en base a la dirección del Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Así que agárrate del Señor en esta hora. Dios tiene propósito para contigo. En la oración es que se gana las fuertes batallas. En la oración constantemente comunicación con Dios, hablando con el Padre, como hablar por un dispositivo, tal cual como usted me está viendo aquí hablar con usted, pues así efectivamente usted habla con Dios. Usted tal vez no le está viendo, pero puede sentir cómo Dios obra, cómo Dios hace, cómo Dios transforma los escenarios, cómo Dios cambia las situaciones, las circunstancias. Dios lo hace, amén. Dios hace conforme a su voluntad. Así que déjate dirigir conforme a su propósito y créele al gran yo soy, que Dios va a hacer cosas grandes contigo, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene prometidas para aquellos que le aman. Así que céntrate en papá y verás respuestas de parte del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, al que cree todo le es posible. Simplemente es cuestión de creer, simplemente es cuestión de confiar, simplemente es cuestión de esperar que todo tiene su tiempo debajo del sol y que cada día le llega su hora. Céntrate en Dios y Dios va a obrar conforme a su voluntad. Dios va a ser conforme a su propósito. Dios va a manifestarse conforme a Él le place. Y verás respuestas de parte del Señor. Verás cómo Dios va a obrar y vas a anular toda artimaña que se levante en tu contra, siempre y cuando estés resguardado por el Señor en comunión constante con Él.
¿A qué me refiero con esto en comunión constante con Él? Cuando tú oras, cuando tú te mantienes en comunión constante con el Rey de Reyes, el Señor actúa en tu defensa y ves victoria, ves la bendición de parte del Señor a una manera que ves como Dios hace conforme a su voluntad. ¿A qué me refiero? Si tú ves la escritura como Daniel oraba, dice que oraba 3 veces y Daniel venía y abría la ventana hacia Jerusalén y oraba a Dios, se inclinaba y oraba al Padre, y sabes que Dios escuchaba la oración de Daniel. Cuando tú oras al Padre, tú sabes que tú tienes un levantamiento constante del enemigo, en donde el enemigo se levanta con qué fin: desarticular el propósito de Dios que el Padre tiene para con tu vida, que el Padre tiene para contigo, y te empieza a turbar con ese fin, te empieza a turbar con ese propósito. Y tú tienes que centrarte en Dios, centrarte en el gran yo soy y creerle al Señor de que Dios va a hacer cosas maravillosas contigo y al final vas a tener la victoria que proviene de parte del Señor. Así que agárrate del Señor para que puedas ver esa victoria. Pero cuando tú estás en Dios y la gracia de Dios está en ti, ¿sabes qué pasa? Que cuando estás en esta situación sucede lo siguiente: hay gente que se ponen de envidiosa, a envidiar tu ministerio, a envidiar tu relación con Dios, a envidiar la gracia que tú tienes delante del Señor, y cuando se levantan en ese contenido de levantarse en tu contra, pues hay un momento en que se levantan. Pero déjame decirte, se puede levantar Sanballat, Tobías y todos los que se levantaron, los astrólogos, los adivinos, los agoreros, el que sea que se haya levantado contra Daniel o contra Nehemías. En fin, el que se levante en contra tuya va a tener que, perecer. ¿Por qué va a tener que perecer? Porque Dios le va a dar la victoria al que es suyo. ¿Y por qué usted dice esto? Porque al final Dios da la victoria que es suyo. ¿Qué va a perecer? Va a perecer la intención de querer destruirte, va a perecer la intención de querer levantarse en tu contra. ¿Por qué? Porque Dios va a desarticular la artimaña del enemigo. Puede ser de diferentes maneras, pero la intención va a perecer. Gloria al Señor. Ahora, mira, en el caso de Daniel hubo tal levantamiento que fueron a donde el rey y le dijeron: mira, oh rey, vamos a hacer un edicto que cualquiera que ore, gloria al Señor, aleluya, vive Cristo Jesús, gloria a Dios. Deme un chance. Ok, listo. Dice que cualquiera que ore a cualquier otro Dios que no sea de aquí de nosotros, o sea que adore a cualquier otro Dios que no es nuestro Dios, o sea, ajeno al rey. Vamos a hacer un edicto, algo así dice, parafraseando que estoy, en donde la vamos a hacer en base a la ley de Media y de Persia. Todos nos pusimos de acuerdo, vamos a hacerlo en base a la ley de Media y de Persia para que no sea revocable el mismo. Y efectivamente lo hicieron así, y Daniel oraba al Señor 3 veces al día. Y salió el edicto, y a él no le importa que saliera un edicto en su contra. ¿Qué hizo Daniel? Bueno, si hay un edicto en mi contra, porque yo estoy orando al Señor, que a mí no me importa lo que me pueda pasar, yo creo en Dios que Dios me va a respaldar. ¿Cuántos aquí creen en Dios que Dios le va a respaldar, que Dios le va a restaurar, que Dios lo va a levantar y que Dios va a hacer cosas grandes? Si tú le estás creyendo al Señor que Dios va a hacer cosas grandes, pues vas a ver cómo Dios te va a respaldar. Y efectivamente Daniel estaba creyendo en el Señor, de que Dios lo defendería, de que Dios pelearía por él, de que él vería respuesta de parte del Señor y que Dios haría cosas grandes en su vida conforme a la voluntad de Dios. Así que mira, Dios obró a tal manera de que él al final terminó viendo que respuesta de parte del Señor, y Dios ministró a su favor. Vinieron, lo llevaron al rey, le dijeron al rey: mira rey, él pecó, él estuvo orando, fue en contra del lineamiento del rey, de que no se veía que orara ningún otro Dios, fue ajeno aquí, oh rey, a ti. Entonces, al final, ¿qué hizo Dios? Pues hizo una defensa a Daniel. ¿Pero cuándo? Tuvo que haber un dictamen, tuvo que haber un accionar, tuvo que haber una situación. ¿Y cuál fue la situación que hubo? La siguiente: que al final Daniel
tuvo que enfrentarse a entrar al pozo de los leones, porque el rey Darío no pudo defenderlo, porque no podía violar la ley que había sido creada, el edicto. En fin, el Señor se manifestó, el Señor obró, el Señor hizo cosas grandes y al final se vio respuesta de parte del Señor. El Señor mandó a su ángel, le cerró la boca a los leones, defendió a Daniel esa noche de esos animales. Y ¿será que los animales no tenían hambre? Los animales sí tenían hambre, pero Dios cerró su boca porque Dios quería defender a su hijo, por cuanto su hijo había guardado su palabra y creía en él. Y se comunicaba con el gran yo soy. Así que mira, en esta hora, créele al Señor, porque mi Padre tiene propósito para tu vida. Mi Padre quiere obrar contigo, mi Padre quiere transformar tus circunstancias, tus escenarios, pero tienes que serle fiel al Señor y esperar y confiar que Dios va a hacer conforme a su voluntad. Amén. Así que confía, cree y espera, y Dios va a defender tu causa. Al día siguiente, cuando llega el rey Darío, primero selló la puerta bien con los príncipes para que no fuera violado gloria al Señor, el acto de haberlo dejado ahí, que nadie fuera a arremeter contra Daniel, porque Darío tenía la intención de que Dios podía obrar un milagro en él. Entonces, al final vemos cómo hubo respuesta de parte del Señor, y cuando va Darío, que hasta ayunó buscando que Daniel saliera libre, porque en Darío podía ver, o sea, Darío tenía más visión que estos seres que estaban acusando a Daniel, que se habían levantado en contra. Él tenía más visión porque podía ver cómo Dios estaba obrando en Daniel, y por eso era la gracia que Daniel tenía, que estaba por encima de todos, porque Daniel tenía la presencia de Dios en él. En fin, ¿qué pasó? Que cuando va el rey, que ayuna, no come, o sea, vela, no trae música ni nada, y va al día siguiente tempranito a buscar a Daniel. Daniel, el Dios de tu padre te ha defendido, al Dios a que tú sirves te ha guardado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Te ha librado de los leones. Y le dijo: oh rey, ante ti he sido inocente y ante Dios también. Abrieron el lugar, sacaron a Daniel. Y tú sabes a quién metieron ahí: a todos los acusadores, a todo el que se levantó en contra, a todo el que habló de ti. A ese lo meten ahí en el juicio ahora. Después de que tú sales, el que entra en el juicio es la persona. ¿Por qué? Por el levantamiento. Y el juicio tiene diferentes determinantes. En esta persona, ¿tú sabes cuál fue el juicio? Le vino un juicio a tal extremo que mira, toditos ellos fallecieron. ¿Por qué? Porque se levantaron contra un hijo de Dios, contra un siervo del Señor se levantaron. Amén. Y Dios dio la victoria a su hijo. Aleluya. Dios bendiga a los que me están apoyando con la evaluación. Hace un rato se cayó el sistema. Creo que tiene que también influir esto de que está como inactivo el sistema hoy. Deberíamos activarlo un poco más, porque estamos siendo evaluados y está inactivo todo. Hace rato tuve que salir de la plataforma y volver a entrar para que se activara, pero estamos feos para la foto el día de hoy con la evaluación. Así que vamos a ver si quien me puede apoyar con el objetivo de la flor de papel, se lo agradezco. Gloria al Señor, que están en la caja del cofre de regalo, la caja de regalo ahí. Gloria al Señor, vive Cristo. En fin, ¿qué quiere Dios hacer? ¿Qué quiere Dios obrar? ¿Qué quiere Dios manifestar? Gloria al Señor. Dios quiere manifestar en nuestras vidas su voluntad perfecta. Dios quiere obrar en nuestras vidas conforme a su propósito. Dios quiere obrar en nuestras vidas conforme a como Él le place. Pero Él quiere darte a entender hoy que es necesario que veas que orando es que se ganan las batallas. No es que tú vas a agarrar y te vas a meter puño con la gente y vas a golpear a todo el mundo y entre golpe y golpe se aliviana la carga. Olvídate de eso. No es así, no es peleando, no es golpeando, no es escupiendo, no es nada de esto, no es en rebeldía. No, nada de eso. Es creyéndole al Señor que Dios va a hacer
algo maravilloso contigo y Dios te va a dar la victoria en medio de la situación, en medio del escenario, en medio de lo que estás viviendo. Dios te va a dar la victoria y vas a ver la gloria del Señor manifiesta en tu casa, en tu vida, en tu familia. Al final podrás ver cómo Dios te da esa victoria que estás anhelando conforme a su propósito. ¿Tienes que pasar por el proceso? Sí. ¿Tienes que pasar por la situación? Sí. ¿Tienes que pasar por la adversidad? Sí. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque es necesario. ¿Por qué tienes que hacerlo? Porque es que si no lo haces, entonces ¿cómo se va a mostrar tu mejor esplendor? ¿Cómo se va a mostrar lo mejor de ti? ¿Cómo se va a mostrar lo que el Padre ha establecido en tu vida, el llamado que tienes de parte del Señor? ¿Cómo se va a mostrar si no creces espiritualmente? Cuando no creces espiritualmente pasan todas estas cosas. Entiende que es por falta de no crecer, de que no hay un crecimiento en Dios. ¿Ves? Necesario es el crecimiento en Dios y de que puedas ver cómo Dios empieza a hacer, aleluya. Cómo Dios empieza a obrar, que puedas ver cómo Dios empieza a manifestarse con poder en tu vida conforme a su voluntad. Amén. Así que céntrate en el Señor y créele al gran yo soy que Dios va a hacer cosas grandes contigo y Dios va a transformar tus escenarios y tú vas a ver diferente lo que mi Padre quiere hacer en tu vida. Amén. Que vas a ver diferente cómo Él le place. Ahora, ¿es necesario pasar por el proceso? Sí. ¿Cuál es la medida del proceso? Tú decides. Si lo ves como un proceso, como un proyecto, como una meta a alcanzar. Cuando tú te centras en meta a alcanzar, tú estás pensando que es algo que tú vas a lograr, que al final tú vas a conseguir el objetivo al cual te trazaste a alcanzar. ¿Ves? Entonces, si tú te trazas ese objetivo con ese solo fin de hacerlo tal cual como el Padre te está mandando, pues tú vas a alcanzar una victoria y vas a ver la gloria del Señor manifiesta en tu vida. Vas a ver que al final todo proceso tiene su fin y que el objetivo a alcanzar es la meta que Dios ha trazado para ti. Amén. Así que agárrate del Señor en esta hora, céntrate en Dios y Dios va a hacer cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Qué pasa cuando tú oras? Tú obtienes la mayor gracia que el ser humano no puede obtener. Hace un momento, cuando la plataforma se cayó, estaba hablando al respecto del hijo de Nabucodonosor, Belsasar, en donde este hombre hizo algo desagradable a la presencia del Señor, que fue agarrar las copas del templo y hacer un libertinaje con ellas, beber con ellas deliberadamente cuando no tenía que hacerse así. En fin, agarró Dios y juzgó, agarró una mano del cielo y escribió. Mira, tal cual, escribió. Y le dijo una palabra en la escritura, la mano de Dios escribió en la pared. Y escribió, Mené, Mené, de tu parsi, algo así era. No me acuerdo bien la traducción ahorita de la palabra. En fin, llamaron a todos aquellos adivinos y todos los demás para que vinieran a interpretar lo que escribió la mano en la pared, a interpretar, y nadie pudo interpretar esa escritura. Y entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, que llamen a alguien que interprete esto, y se turbó el rey porque no halló a nadie que interpretara. Y vino la esposa del rey y le dijo, ven acá, cuando en los tiempos de tu padre se halló un hombre en donde había gracia, donde la gracia del Señor estaba en él, llamado Belsasar, haz llamar a Belsasar, que él te va a dar la interpretación de la escritura. Y efectivamente, pues Dios obró, Dios hizo la obra perfecta y Él le dio la palabra y le dijo, tu padre, hasta que no vio en verdad y dio consideración a quien vive y reconoció de que Dios era Dios sobre todo, tu padre, mira, ahí fue sacado del proceso. Ahora tú has hecho mal y no viendo lo que le pasó a tu padre, viniste, tomaste la copa, bebiste en ella, te serviste de lo del templo del Señor, no considerando que Él es Dios, bebiste en ello y ahora hay juicio para ti. Mira, vas a morir, así que prepárate porque mueres. Y tu reino va a ser entregado a los medios y a los persas. Le dijo así la interpretación de la escritura. Y efectivamente fue como Daniel dijo. Y al final hubo juicio. Pero ¿por qué Daniel interpretó? Me pregunto, ¿por qué Daniel dio esa interpretación? Porque en Daniel había un espíritu superior. Porque Daniel, ¿qué hacía? Oraba.
Daniel estaba constantemente en comunión con el Señor y orando a Dios. Dios hacía cosas grandes, Dios hacía cosas maravillosas. Dios usaba a Daniel de una manera sobrenatural. Y en esta forma que Dios usaba a Daniel de esa forma sobrenatural, pues vemos cómo al final Daniel alcanzaba el propósito del Señor. Aleluya, vive Cristo Jesús. Y Dios se manifestaba con poder conforme a su gracia en la vida de Daniel. Gloria al Señor. Así que mira, si Daniel pudo conseguir que Dios actuara a su favor y Dios lo defendiera y Dios le mostraba todo por venir, todo porque mantenía una relación con Dios orando. Daniel pasaba por procesos también como nosotros, pasaba sus batallas, tenían celo de él. Había un celo, mira, que no era fácil. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios en Daniel no era cualquier cosa. ¿Usted entiende? La presencia de Dios en Daniel no era cualquier cosa, era la presencia de Dios vivo, o sea, el gran yo soy manifiesto en él a través de su espíritu, obrando con poder. ¿Ves? Porque Daniel buscaba de la presencia del Señor. Pero usted dice, no, todavía no había llegado el Espíritu Santo. En aquellos días todavía no había llegado el Espíritu Santo porque no había venido Jesús. Y entonces tenía que venir Jesús para que se derramara el Espíritu Santo. O sea, ¿y usted cree que Dios no estaba ahí? El mostrar la manifestación del Espíritu Santo, ¿para qué? ¿Para qué se muestra la manifestación del Espíritu Santo? Porque es necesario de que hubiera una activación en el Espíritu. Cuando yo te estoy hablando a ti en esto, yo te estoy activando en el Espíritu para que tú entiendas que es necesario que el Espíritu Santo obre en tu vida. La única forma de entender que Dios envió a su Espíritu Santo es que tú seas activado y creas y tengas fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si tú no ves el propósito del Señor manifiesto en ti, no vas a entender en verdad que Dios puede hacer cosas grandes. Entonces, cuando te centras en el Señor, cuando tú verdaderamente le crees a Dios, tú puedes ver cómo el Espíritu Santo empieza a orar. Pero tú no puedes creer en aquel que no has visto si no le ves primero. Hay personas que quieren necesariamente ver a el Espíritu Santo ministrar, obrar en su vida con poder, pero entonces, ¿cómo lo pueden ver si no creen en Él? Daniel no necesitaba ver al Espíritu Santo en proyección porque él creía en Dios, y si tú crees en Dios, pues tú tienes al Padre contigo. ¿Ves? Entonces Daniel tenía la fe suficiente para provocar su milagro, para provocar que Dios obrara en él y manifestar el Espíritu Santo en aquellos días. ¿Ves? Sin la evidencia de que haya venido Jesús y que el Espíritu Santo haya descendido y que venga y haga la proyección. Sin eso no necesitaba, porque la fe de Daniel no era escasa, no era limitada. ¿Entiendes? Cuando tu fe no es escasa, no es limitada, tú puedes ver a Dios proyectarse en tu vida y manifestarse con poder, porque le estás creyendo al Señor. Acuérdate que el que formó la materia y la dijo, fórmate, es Dios. Dios tiene la autoridad para formar todo. Y si Dios tiene la autoridad para formar todo y Dios está contigo, pues Dios va a obrar. ¿Ves? Entonces, ¿quién le revelaba a Dios? Dios, ¿quién le revelaba a Daniel? ¿Pero por qué le revelaba a Daniel? Porque Daniel estaba en comunicación con él. ¿Ves? El que se comunica con el Padre puede conseguir respuestas de parte del Señor. ¿Ves? Como le dijo Jesús, no lo dejaré huérfano, sino que enviaré el Consolador que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Le está haciendo una activación en el Espíritu, está diciendo, crean en el Consolador porque Él va a obrar en ustedes conforme a su voluntad. ¿Ves? Una activación. Cuando vieron descender sobre Jesús en forma de paloma al Espíritu Santo, no necesariamente que era paloma, que era en forma de paloma o que es en forma de paloma, porque Él es una persona, Él siente igual que tú y que yo, sino es a manera de comparar para que la gente vea que en forma de paloma descendió en forma, mas no es que sea esa la forma de Él. ¿Usted entiende? Es decir, que la persona como tal está recibiendo que la bendición de parte del Señor, recibe al Espíritu Santo. Cuando dice que estaban en el día de Pentecostés, dice que entró un viento recio en aquel lugar y empezaron a hablar en diferentes lenguas las personas que estaban en comunión unánimes, orando. Estaban orando, buscando la presencia del Señor. ¿Usted entiende esto? Orando, estaban buscando a Dios, estaban creyendo en el gran yo soy, que Dios haría cosas grandes en su vida.
y esperaron en base a la palabra de activación de Jesús, que le dijo, no los dejaré huérfanos, sino que enviaré el Consolador. Vayan allá, espérenme, que el Consolador va a llegar. Y efectivamente, estaban orando en comunión. Ay, hermana, lo que pasa es que la oración es cansona, más de lo mismo, siempre repetitivo. Eso es un fastidio. ¿Cómo? ¿Cómo que es un fastidio? ¿Tú sabes qué es orar? ¿Quién me dice que es orar? Para ver si es que en verdad es un fastidio, soy yo que está errada. ¿Quién me dice que es orar? A ver si eso es un fastidio, porque mira, no puede ser tan fastidio, porque ve lo que dice, orando es que se ganan las fuertes batallas. No puede ser fastidio orar. ¿Qué tú opinas? ¿Qué tú opinas? ¿Qué es orar como tal? ¿Qué tú opinas que sea? Oh, aleluya, vive Cristo Jesús. Dios bendiga a todos los que están compartiendo y todos los que están dando el tactán en la pantalla y todos los que están permitiendo que las almas entren, porque hay que alcanzar las almas, ¿verdad que sí? Gloria al Señor, aleluya. Y todos los que nos están apoyando con el objetivo, Dios les bendiga, porque estamos siendo evaluados también. Gloria al Señor. Vamos a ver, ¿qué usted cree que es orar? A ver si es un fastidio, como muchos creen que, ay no, a mí no me gustará, a mí no me gusta ir a los cultos de oración, porque es que son es un fastidio. Esa gente molestan a uno con esas tantas repeticiones de oraciones. Es un fastidio. Aquí dice comunión, comunicarse con Dios. Eso es hablar con Dios. Exacto. El orar es hablar con Dios. Es decir, que si ese hablar con Dios no es ningún fastidio. No es ningún fastidio. ¿Usted entiende? El hablar con Dios no es fastidioso. El hablar con Dios te es edificante. El hablar con Dios es comunicarse con Él. Y al comunicarse con el Padre, estás, mira, permitiéndole al Señor que haga en tu vida cosas maravillosas y cosas grandes. Gloria al Señor, cosas bellas y hermosas. Por supuesto, hay dos formas de hablar con Dios. Dos formas. Hablar con Dios en su idioma natural y hablar con Dios en el Espíritu. ¿Sabe la diferencia entre Daniel en ese tiempo y la diferencia entre nosotros en este tiempo? Hay dos grandes diferencias. Que Daniel no se le había enseñado todavía al hablar en lenguas, porque la manifestación del Espíritu Santo no había descendido. ¿Y cómo tú vas a creer en algo que tú no sabes que existe? Él creía en Dios y su fe estaba puesta en ello, ¿verdad que sí? Pero cuando Daniel estaba hablando, hablaba con Dios, hablaba en su idioma con el Señor. ¿Ves? No es lo mismo que tú aprendas la lengua de otro idioma. Vamos a decir, estás en español, vas a hablar inglés, aprendas inglés, estás hablando inglés con personas. ¿Correcto? No es lo mismo aprender una lengua a que hablar en lenguas. No es lo mismo, son dos cosas diferentes. Hablar en lengua en el Espíritu. Entonces Daniel todavía no tenía el conocimiento de que se podía hablar en lengua en el Espíritu. Gloria a Dios. Así que pasa que como él no tenía ese conocimiento, gloria al Señor, como Daniel no tenía ese conocimiento todavía de que se podía hablar en lenguas en el Espíritu, Daniel dice que un día intercedió al Padre y le dijo que él quería que Dios respondiera a una petición que él tenía en ese momento. ¿Y sabes cuál era? Era sobre las 70 semanas, porque él leyó que las 70 semanas tenían que cumplirse y que ya las 70 semanas se habían cumplido y que el pueblo de Israel tenía que ver redención. Eso es lo que estaba viendo y él estaba clamando a Dios por ello, porque ya eso estaba por cumplirse y ya él quería ver que Dios obrara. Entonces el Señor le contesta a Daniel, pero usted sabe cuando Dios le contestó a Daniel, no es lo mismo hablar en tu idioma ante el Señor que hablar en lenguas ante Dios. Vino y Dios le contesta a Daniel de la siguiente manera. Dice que le contestó a los 3 días. Daniel estaba ayunando y a los 3 días Dios le contesta, pero ¿sabes cuándo llegó la respuesta a Daniel? A los 21 días. ¿Ves por qué llega a los 21 días la respuesta a Daniel? Porque Daniel estaba hablando en su idioma, y cuando hablamos en nuestro idioma natural, las respuestas y las oraciones tardan en llegar allá arriba. Gracias.
tardan en llegar, y cuando tardan en llegar, pasa que hay obstrucciones, que hay obstáculos, que hay tropiezos, que hay adversidades, que hay de todo. ¿Por qué pasa todas estas cosas? Por lo siguiente, porque la persona, gloria al Señor, debe hacer lo siguiente, debe tratar de procurar el espíritu, pero Daniel no lo sabía. Daniel no tenía ese conocimiento aún, no lo tenía. ¿Por qué? Porque era manifiesto a través de Jesús. Ya cuando Jesús dice que enviará al Consolador, que los guiará a toda verdad y a toda justicia, estaban esperando al Consolador, y lo que hiciera el Consolador, pues era lo que iba a proyectarse en ellos. Ellos estaban esperándole ya y confiando de que vendría. Ahora, ¿qué pasa? 21 días, el ángel le dijo, mira, Daniel, al tercer día fue contestada tu oración, pero ahora fue que logré venir porque hubo ataque en el cielo para que yo llegara a darte la respuesta a tu petición, a tu petitorio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahora, ¿qué diferencia hay entre Daniel y nosotros? Mucha. Daniel, mira, estaba en la brecha con Dios y Dios hacía cosas grandes en Daniel, pero ¿sabes qué? En este momento, si tú te centras en el Señor, te agarras de Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas contigo y te puede dar el don de lenguas. ¿Qué es el don de lengua, hermana? Hablar directo con el Padre, directo, sin interrupción, es hablar en lengua. ¿Eso qué quiere decir, mi hermana? Yo te voy a explicar qué es hablar en lengua directo con Dios. Pues lo siguiente, cuando tú estás hablando en lenguas directo con mi Padre, vas allá la respuesta de parte de papá, que es lo siguiente: comunión directa. Usted ve el celular, cuando usted agarra el dispositivo celular, usted habla con otra persona, ¿correcto? Usted está viendo la cablería de ese celular conectada o algo así. Dígame, ¿sí o no? ¿Está viendo la cablería? Dígame. ¿Usted le ve la cablería al celular? ¿Sí o no? ¿Hay cable conectado? No, ¿verdad? Usted no le está viendo la cablería, pero usted ya llama por teléfono. Aló, sí, estoy bien, todo chévere, sí, aquí. Excelente. Me alegro mucho que estés bien. Oh, qué bueno. Oh, pero te escucho que estás feliz. Qué bueno. Oh, y qué éxito. Se graduó, excelente. Me alegro mucho por ti. Escuche bien. ¿Y tú, yo cómo estoy? Bueno, yo estoy un poquito triste, ¿verdad? Porque es que me pasó esto y esto y esto. Y ay, no, no sabe que ya. ¿Usted está viendo? En un momento había felicidad, ahora hay tristeza. La persona del otro lado se dará cuenta de que yo estoy triste ahora. Que al principio estaba algo fuerte, pero ahora estoy triste. Dígame. ¿Será que la persona que está del otro lado, yo sentí que ella estaba feliz, pero ahora ella me está sintiendo triste? ¿Usted cree que se da de cuenta que yo estoy triste ahora? Ay, tú sabes que me pasó tantas cosas y ahora ese muchacho que no sé cuánto por aquí y que por allá y más allá, y ahora ¿qué hago? Dígame, ¿sabe la persona que yo estoy triste del otro lado? Dígame, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabe que estoy triste? ¿Sí o no? Sí lo sabe. Yo me di cuenta que ella estaba feliz porque el muchacho se le graduó, todo chévere, pero el mío, mira, un meollo, un asunto, una situación. Y yo, mira, hasta la lágrima boté. Pero como yo le estoy dando una comparativa a ustedes, la persona que está al lado lo está sabiendo, porque yo se lo comuniqué por el dispositivo que no tiene cable, pero que la persona lo escucha, ¿ve? Está escuchando del otro lado, está escuchando cómo yo me siento. No tiene cable, pero me escucha. Cuando tú estás hablando con Dios, imagínate que la conexión es satelital, ¿ves? Satelital. Y cuando estás hablando con Dios, en vez de ser aquí, tú estás hablando satelital con el Padre. Hay una conexión al nivel sobrenatural cuando estás hablando en lengua. Y ahí pasa que es directo con papá. ¿Ves? Cuando es directo con el Padre, por ejemplo, papá te está escuchando, papá sabe cómo tú estás, cómo tú te sientes, qué tienes, qué no tienes, qué te falta, hacia dónde vas proyectado, qué es lo que quieres en tu vida. Todo mi Padre lo está escuchando tal cual como tú se lo estás diciendo. Y eso es lo que hace que tú veas la situación diferente, veas la situación distinta.
¿Ve? Distinta a como en verdad tú la estás viendo hasta ahora. Cuando tú te centras en Dios, cuando tú te dejas dirigir por Dios, cuando tú le hablas al Señor y tienes esa comunión con el Padre, esa magnitud. Por eso es que dice que debemos anhelar el hablar en lenguas, porque cuando tú hablas en lengua, hablas directo con el Padre. ¿Ves? Es una comunicación directa con el gran yo soy. Y no hay interrupción. En el caso de Daniel tardó 3 días en llegar la respuesta ya. O sea, Dios manda la respuesta para atrás. La palabra llegó, pero tardó 3 días. Y el Señor contestó, pero tardó. Tardó en ver el resultado Daniel, sino 21 días ayunando, pagando el precio para que papá contestara. Usted está viendo 21 días. Ajá. La gloria sea al Señor, amén. Así que 21 días, usted sabe lo difícil que son 21 días en ayuno ahí doblegado ante el Señor para que llegue la respuesta que en el tercer día el Señor contestó. Y Daniel lo que hizo fue, me doblego ante ti, voy a ayunar hasta ver la respuesta. Fueron 21 días y al tercero ya había contestado. Por eso es que debemos anhelar el hablar en lengua. ¿Qué haces cuando hablas en lenguas? Estás hablando directamente con el Padre, estás orando, estás comunicación constante. El Padre de inmediato te responde a ti mismo en el mismo hablar en lengua. Hay liberación en ese hablar en lenguas. Y vuelve el Señor a caer en el hablar en lenguas. ¿Qué situación? ¿Qué situación? Pero lo que pasa es que el Padre quiere hacer una activación a manera de que entienda. Exacto, es así. Es una comunicación directa con papá sin interrupción. ¿Ves? A diferencia de Daniel en aquel tiempo, tenía que haber una activación para que Daniel supiera que había algo sobrenatural en medio de la oración, que al nivel que estaba podía pasar a un nivel superior, que es la bendición que recibimos nosotros, que cuando viene el Espíritu Santo, pues recibimos la activación de parte de Dios, porque desde el inicio, cuando comenzó a ministrar en lenguas, y la gente se quedaron atónitos todos. Y estos no son judíos, y ellos están hablando en nuestro idioma, pero esta gente está llena de mosto. Pero no era que estaba llena de mosto, era que estaban glorificando a Dios. ¿Usted entiende esto? Que cuando tú estás glorificando a Dios, la presencia del Señor está fluyendo y Dios está obrando de manera sobrenatural. Así que mira, eso es lo que estaba viendo en este momento el pueblo, que habían sido llenos del Espíritu Santo y que había una manifestación sobrenatural. Así que necesario es anhelar el hablar en lengua, porque es una respuesta más efectiva, más automática, más, mira, especial. Yo le digo algo, yo he visto a Dios obrar en la administración cuando imparto en orar en lenguas. Yo he visto a Dios ministrar. Vi que una hermana tenía problemas para hablar en lenguas. Ella tenía el don, pero no desarrollaba. Y yo, a Dios la gloria, le ministré en el Espíritu para que soltara la lengua, y la lengua le empezó a fluir. ¿Por qué? Porque necesitas ser ministrado para ver la activación en ti, activo, fluir. Yo le conté al respecto, no sé si ustedes estaban aquí cuando yo conté al respecto de la activación en lengua que me pasó a mí, que no me he salido de contexto, seguimos orando, porque hablar con Dios es también hablar en lenguas, pero es una manera directa, sin interrupción. Yo les conté al respecto de que cuando yo fui a hablar en lengua, o sea, a mí siempre me ministraban, suelta las lenguas, suelta las lenguas, suelta las lenguas, suelta las lenguas, lenguas repartidas como de fuego, suelta las lenguas, que yo no sé qué, que por aquí, que por allá, y nada. Y venía yo y oraba en sueños, en lengua, hablaba en lenguas con Dios. Y yo, wow. Y yo nada más voy a hablar en lenguas en sueños. Decía yo nada más en lengua, porque entonces veía que me ministraban en el sueño para que soltara las lenguas, y con todo y eso todavía seguía yo sin nada, no hablaba nada, ni un pío, nada. No decía pío, nada. Porque una cosa es hablar en lengua y otra es invertirte las lenguas. Son dos cosas diferentes. Gloria a Dios. Así que mira, en mi caso,
Yo anhelaba el hablar en lengua, pero no había la activación todavía. Hasta que Dios me concede el privilegio, porque como le digo, la honra sea mi padre, siempre que papá me da proyectos, yo los ejecuto. Y entre mis proyectos, que aún no les he mencionado, Dios me usaba para coordinar vigilias, y no cualquiera vigilias. Y entre las vigilias que coordinaba unas para amanecer de 7 días, corrido. Y entonces el pueblo, mira, se activaba en el espíritu a esas vigilias, porque mira, traíamos un predicador y eso era una bendición. El hermano Tony, que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Si algún momento llega a ver esta honra, pues esta honra para mi hermano Tony, que Dios le bendiga de una manera especial en Venezuela. Gloria al Señor. Así que mira, gloria a Dios, aleluya. Dios tenga misericordia de Carlos, amén. Aleluya, vive Cristo Jesús. Así que mira, ¿qué pasó? Que en ese activar, en ese buscar de Dios, en esas vigilias, en mi caso, nosotros cerrábamos con un ayuno el domingo para amanecer, o sea, agarrábamos derecho desde la noche del sábado, agarramos derecho el domingo en un ayuno y estábamos haciendo un ungimiento en el sector y un ungimiento en la iglesia y esparciendo, usted sabe, el ungimiento en el ámbito espiritual, el aceite ungido. Y mira, una activación, 7 días oramos por esos aceites, se compraron litros de aceite, hubo una bendición. En fin, estábamos de ayuno, pero usted sabe que yo tengo conocimiento, pero no sabía que si yo estoy de ayuno, que es lo que había acontecido. Yo decía, padre, pero entonces yo te entrego este ayuno porque me acaba de caer. En el esparcimiento me cayó una gota de aceite en la lengua, del aceite ungido. Entonces, en ese momento, mira, como que se me suelta la lengua y hablo hablé algo, mi esposo está conmigo, me abraza y me dice, acabas de hablar en lengua. Y yo me quedo, bueno, yo dije, bueno, Señor, no, porque me cayó una gota de aceite dentro de la boca, del aceite que está ungido. Yo dije, padre, si esto es así, imagínate, yo te entrego el ayuno, porque no vaya a ser que esté pecando yo ahora por culpa de este aceite que me cayó. Y no, era una activación en el espíritu. Pero como yo le digo, yo siempre le he dicho a ustedes, para los que me conocen, que activan conmigo todos los días en los live, saben que mi esposo y yo somos uno. Y aunque mi esposo, ustedes no lo han visto aquí a mi lado muy frecuente, pero mi esposo tiene una gracia de parte del Señor que usted no se imagina. Lo que me falta a mí, pues él lo tiene. En fin, gloria al Señor, aleluya. Lo que él tiene es lo que a mí me falta. Vino y mi esposo estaba metido en la brecha con Dios. Mira, estamos en un fuego prendido nosotros buscando a Dios. Y vino el Señor y agarró y habló por mi esposo y le dijo, ministrale, que me ministrara. Ministrale a ella porque su hablar en lengua es fluido. Y efectivamente él me ministró. Por eso es que yo le digo que hay activación en el espíritu que se hacen, se imparten para que desarrolle. Él me ministró y efectivamente la lengua se soltó y empecé, mira, como una cotorra. A hablar como una cotorra, tal cual. ¿Pero por qué? Porque Dios ministra como Él quiere. Ministra como Él quiere, como Él obra y como Él hace. ¿Ves? Y empezó Dios a hacer, y después usted se imagina que cuando usted está hablando en lengua, que está desarrollando la lengua, yo iba a trabajar al día siguiente. Recuérdese, de domingo a lunes, ya yo iba a trabajar. Ahorita es que trabajo para Dios, pero en ese tiempo yo trabajaba ante la institución del Estado. Gloria al Señor, que le comenté, en donde amaba mi trabajo, pues iba allá y todavía estaba que yo lo que hablaba era en lenguas. Y yo le oré al Señor en mi mente y le dije, Padre, toma el control porque yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar, porque imagínate, usted está metido en una brecha con Dios en el fuego. Y entonces Dios obró y de repente, en vez de hablar en lengua acá, pues hablaba en mi mente. Tenía la mente activa hablando en lengua y no paraba. La mente activa. Yo estaba trabajando y la mente activa hablando con Dios. ¿Usted entiende?
Que el enemigo siempre trata de desarticular a manera que tú calles, la manera de que tú estás hablando en lengua, que te calles, que tú te estás hablando locura, que tú estás hablando sandeces, que tú no sabes ni siquiera lo que tú estás hablando, cállate la boca, deja de hablar sandez. Gente que no entiende, gente que no comprende, que no ve que lo que tú portas de parte del Señor, que Dios está obrando, que Dios está haciendo, que Dios hace cosas grandes. Incluso tienes que pedirle la revelación a Dios para que Dios te revele lo que tú hablas, porque a veces Dios te está respondiendo de inmediato. En fin, ¿qué pasó? Dios obró en mi vida. Aunque usted cree, en el transcurso de este camino el enemigo ha tratado de desarticular lo que el Señor ha hecho en mí y ha tratado de callarme, pero usted sabe por qué trata de callarme en mi forma de hablar, porque él entiende de que le hago la guerra cada vez que hablo en lengua, porque hablo directo con mi Padre. Y es ahí en donde él tiene rabia, porque en una oración tú puedes desarticular todo lo que se mueve en el espíritu, porque es que no soporta la presencia del Señor. ¿Entiendes? No soporta cuando Dios está hablando a través de ti y cómo Dios está impartiendo liberación a través de ti. Y ese es el motivo por el cual usted y yo debemos siempre anhelar el hablar en lenguas. Yo tuve un tiempo que hasta callé, de verdad callé el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque pensé, bueno, me dejé aturdir por el enemigo y callé lo que el Señor había depositado en mi vida. Mengué en el hablar, y usted se imagina, cuando usted mengua en el hablar, pues mengua con la comunicación con Dios, y cuando menguas en la comunicación con Dios es un lío, porque no es lo mismo la activación en el espíritu, en el ámbito sobrenatural, a que orar en la carne, en el ámbito superficial. ¿Ves? Tiene obstrucción. Hasta que un día entendí que tenía que mantenerme en la oración constante con Dios y hablar en lengua. Porque escuché claramente cuando el varón Harrigan dijo, mira, tú puedes orar 20 horas en español, en tu idioma natural, en el idioma que hablas. Pero si tú agarras y oras 20 minutos en lenguas, sabe que las 20 horas que tú te echabas, en 20 minutos ya están resueltas. Ya en 20 minutos tú te echaste 20 horas. En 20 minutos. Porque es que mira, es otro nivel en que tú estás. Estás hablando de otro tiempo. Estás hablando de otra dirección. Estás hablando de otra comunión con Dios. ¿Ves? La gran diferencia. Si Daniel tenía gracia en aquel tiempo, el espíritu de superior estaba en Daniel, ¿cuánto más ahora tú te dejes dirigir por Dios y le creas al gran yo soy y veas a Dios manifestarse en ti conforme a su voluntad? ¿Ves? Yo no sé cuánto están entendiendo lo que yo le estoy tratando de decir, pero si oras a Dios, así es que se ganan las grandes batallas. Esas batallas que son fuertes, que son recias, orando puedes vencer la artimaña. Tú sabes que cuando oras hay liberación y sientes paz. Gloria al Señor. Y Dios hace cosas grandes en tu vida, pero tienes que orar al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz de Dios sea en esta estimada audiencia. Desde Producciones Cristo Viene, una servidora más, Eliane Sucre. Y estamos aquí con una palabra que edifica, que es necesario compartir. Así que comparte esta palabra con aquellos seres que más amas, con aquellas personas que deseas que verdaderamente Dios sobre en ella. Pues comparte esta enseñanza. En esta hora, ¿qué Dios nos quiere decir? Orando es que se ganan las batallas. Amén. Dios te bendiga. Gloria al Señor, aleluya. Así que vamos a ver cómo es que se gana la batalla. Orando. La gloria y la honra sea para el Señor. Así que vamos a permitirle al gran yo soy que sea Él manifestándose en medio nuestro conforme a su voluntad, conforme a su propósito, en el nombre de Cristo Jesús.